Cuarta parte de Tarde. Capítulo 31. Puertas que se cierran, caminos que se abren. El sol entraba con fuerza por las ventanas del departamento, iluminando cada rincón mientras Rebeca se preparaba para tomar una decisión que había meditado durante semanas. Su respiración era profunda y constante, tratando de calmar los nervios que la hacían temblar ligeramente. Hoy iba a cerrar un capítulo de su vida, uno que había dejado de darle felicidad hacía tiempo, y cada instante parecía llenar la estancia de tensión contenida. Cuando Irene apareció en la sala, su expresión era tranquila, casi confiada, como si esperara que todo siguiera igual. Pero Rebeca estaba decidida, firme en la convicción de que lo que hacía era lo mejor para ambas. Irene comenzó con voz firme, midiendo cada palabra. «Tenemos que hablar». Irene frunció el ceño anticipando lo que venía, y dejó escapar un suspiro pesado, como si ya intuyera que no habría marcha atrás. «Rebeca, no sé si es necesario otra discusión», dijo con un intento de suavidad que no ocultaba la tensión. «Ya sabes que no quiero pelear». «No es una discusión», respondió Rebeca con calma, respirando hondo y mirando a los ojos de Irene. «Es una decisión. He decidido que nuestra relación tiene que terminar». El rostro de Irene se tensó, la sorpresa y un atisbo de miedo se mezclaban en sus ojos, mientras Rebeca mantenía la mirada firme, segura de sí misma. «¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso ahora?», murmuró Irene, intentando mantener la compostura. «No tienes por qué hacerlo, podemos arreglarlo, podemos hablar». «No, Irene», dijo Rebeca con voz firme y serena. «Esto es lo mejor para las dos. No podemos seguir aferrándonos a algo que terminó hace tiempo. Tú solo te aferras a la imagen de estabilidad y yo necesito ser feliz. Ya no nos queremos como antes». Irene la miró fijamente, intentando encontrar una grieta en la convicción de Rebeca, un lugar por donde pudiera volver. Pero no lo había. «¿Hay alguien más?», preguntó finalmente, con un hilo de voz cargado de miedo y enojo, la vulnerabilidad mezclada con su intento de mantener control. Rebeca no dudó ni un segundo. Sí, la palabra salió clara, directa, sin rastro de culpa ni arrepentimiento. «Hay alguien que me hace sentir viva, que me hace sentir que puedo construir algo real y verdadero». Irene tragó saliva, sus ojos se llenaron de una mezcla de tristeza, dolor y resignación. Sin decir una palabra más, se giró y salió del departamento. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la estancia, dejándola silenciosa, pero con un aire de liberación que llenaba cada espacio. Rebeca se quedó sola, sintiendo cómo la calma comenzaba a mezclarse con un leve temblor de emoción. Caminó lentamente por la sala, dejando que sus dedos rozaran los objetos y cajas que había preparado para la mudanza. Cada prenda doblada, cada pequeño detalle, era un paso tangible hacia la libertad y la felicidad que estaba por llegar. Abrió algunas cajas, acomodó la ropa de la bebé y reorganizó objetos que marcarían el inicio de su nueva vida. Mientras lo hacía, su mente repasaba los momentos recientes. Los mensajes con Sarocha, los paseos, las risas y la sensación de que un futuro luminoso la esperaba al otro lado de esta decisión. Mientras tanto, Sarocha estaba en la clínica, entre pacientes y llamadas, pero su mente y sus manos no dejaban de planear el futuro de Rebeca. Con cuidado y emoción, hizo compras por internet para equipar el nuevo departamento. Una cama, un sillón cómodo y detalles que sabía que harían del lugar un hogar cálido y acogedor. Cada elección estaba pensada para que Rebeca se sintiera acompañada desde el primer instante, para que su mudanza no solo fuera física, sino también emocional. Más tarde, durante su breve descanso, Sarocha revisó las entregas y confirmó las horas de llegada de cada artículo. Su corazón latía rápido al imaginar la sonrisa de Rebeca al ver el departamento listo, con todo preparado para ella y la bebé. Se permitió un pequeño suspiro de satisfacción, mientras planeaba mentalmente la distribución de los muebles y los rincones de lectura, descanso y juegos que llenaría de vida el lugar. Rebeca, mientras terminaba de organizar algunas cajas, tomó el teléfono y llamó a Sarocha. Su voz estaba iluminada por la emoción y un toque de alivio, cargada de la energía de un nuevo comienzo. «Saro, ya hablé con Irene», dijo. «Todo está resuelto».
Solo tengo que comprar una cama para poder cambiarme lo antes posible. Sarocha sonrió con la voz suave pero cargada de entusiasmo. No te preocupes por eso, Rebe. Todo ya está resuelto. La cama, el sillón, incluso los detalles que pedí ya llegarán hoy. Si quieres, puedes mudarte hoy mismo. Puedo pasar por ti y ayudarte con lo que necesites. Rebeca rió suavemente, acariciando su vientre mientras imaginaba a la bebé en su nueva habitación. No hace falta, Saro, solo me llevaré mi ropa y la de la bebé. Todo lo demás ya está listo. Nos vemos en el departamento, así podemos organizarlo juntas. Perfecto, dijo Sarocha, con un brillo de felicidad en la voz. Estoy deseando verte allí. Colgaron y por un instante ambas se quedaron con una sonrisa dibujada en el rostro. El silencio que siguió no era vacío, sino lleno de promesas y alegría compartida. La vida les estaba regalando un comienzo limpio y brillante, una oportunidad de construir un futuro juntas, paso a paso, sin prisas, con la certeza de que lo que ambas sentían era real. Rebeca miró a su alrededor, observando las cajas listas y los objetos cuidadosamente seleccionados, y sintió cómo una mezcla de libertad, ternura y emoción la envolvía. Por primera vez en mucho tiempo, supo que estaba dando un paso definitivo hacia la vida que siempre había soñado. Una vida llena de amor, cuidado y felicidad, con Sarocha a su lado y un futuro que ya no podía esperar. Se dejó caer en el sillón por un momento, cerrando los ojos y respirando profundamente. Todo el miedo y la incertidumbre de las últimas semanas parecía desvanecerse, reemplazado por una sensación cálida de esperanza y certeza. Cada pequeño detalle, desde la ropa cuidadosamente doblada hasta los muebles que llegarían más tarde, representaba un nuevo comienzo, una promesa de días llenos de alegría y complicidad. Rebeca sonrió para sí misma, acariciando suavemente su vientre, y susurró con ternura: Esto es solo el comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, supo que lo que venía sería maravilloso, porque al otro lado de este nuevo camino, Sarocha la esperaba, lista para compartir cada momento, cada desafío y cada risa, construyendo juntas la vida que ambas habían soñado. Capítulo 32. Comienzos compartidos. El sol de la tarde se colaba tímidamente por los ventanales del nuevo departamento, iluminando el suelo aún vacío y los rincones que esperaban ser llenados con vida. Rebeca llegó cargando cajas, con el corazón latiendo rápido y una mezcla de emoción y nervios. Era su primer día en este lugar que pronto dejaría de ser solo paredes y ventanas para convertirse en un hogar lleno de recuerdos, risas y cuidado. Cada paso que daba por el departamento le hacía sentir que estaba tocando con las manos el inicio de algo real, tangible, que había soñado durante meses. Sarocha estaba allí esperándola, con una sonrisa amplia y los ojos brillando de anticipación. Había llegado un poco antes para asegurarse de que todo estuviera listo, y mientras ayudaba a Rebeca a subir algunas cajas, no podía ocultar la alegría de ver cómo se acercaba el primer paso tangible hacia la vida que habían empezado a imaginar juntas. Su presencia tranquila y atenta era un sostén silencioso que Rebeca agradecía con cada gesto. «Mira esto», dijo Sarocha, abriendo una de las cajas que contenía la cuna y el móvil de conejitos. «Aquí irá nuestra pequeña princesa». Rebeca se acercó emocionada y acarició suavemente el móvil, imaginando a la bebé jugando y durmiendo allí. La sensación de ternura la llenó de inmediato, y por un instante se permitió cerrar los ojos y respirar profundamente, disfrutando del calor que emanaba de Sarocha a su lado. Cada detalle parecía pensado para infundir amor y seguridad desde el primer día. «Es perfecto, justo como lo imaginé», susurró Rebeca con los ojos brillando de emoción. «Gracias por ayudarme a que esto sea real». Sarocha tomó su mano y la sostuvo firme con delicadeza. «No tienes que agradecerme nada. Esto es nuestro, de las dos. Solo quiero que estés feliz y que nuestra bebé se sienta segura y amada desde el primer día». Juntas comenzaron a organizar los espacios. La cuna quedó cerca del ventanal, donde la luz entraba suavemente. El espacio de trabajo de Rebeca se situó en la esquina más iluminada, con una vista clara de la sala,
y un pequeño rincón acogedor fue dispuesto para leerle cuentos o simplemente descansar mientras la bebé juegue en su manta. Cada objeto, cada prenda, cada pequeño detalle estaba pensado para que la vida fluyera con calma, amor y armonía. Rebeca doblaba cuidadosamente la ropa de la bebé, mientras Arocha colocaba los juguetes en cestas de mimbre y organizaba estantes bajos para que todo estuviera accesible. Mientras colocaban los objetos, Sarocha no dejaba de sonreír ante la naturalidad con que Rebeca se movía por el departamento. La veía transformar cada espacio vacío en un refugio de ternura, y eso la llenaba de felicidad. Cada gesto de Rebeca, cada decisión tomada con cuidado, consolidaba la certeza de que estaban construyendo algo sólido y lleno de amor. «Podemos poner este sillón aquí», dijo Sarocha, señalando un rincón cercano a la cuna. «Así podrás sentarte a leerle, o simplemente abrazarla mientras duerme». «Sí, y aquí junto a la ventana podría poner mi escritorio», añadió Rebeca. «Así puedo trabajar y mirarlas a ambas, sin perderme nada». Cada detalle, cada decisión compartida, era un acto de complicidad y cuidado. No había prisa. Cada movimiento estaba marcado por la tranquilidad de quien sabe que está construyendo algo que durará. Al terminar de organizar los muebles grandes, se sentaron en el sillón nuevo, un poco cansadas pero felices. Sarocha acercó su rostro al vientre de Rebeca y depositó un beso suave, lleno de ternura. «Hola, princesa, te prometo que aquí siempre estarás segura y querida», susurró acariciando con delicadeza. Rebeca sonrió apoyando su mano sobre la de Sarocha y acariciándole el cabello. «Gracias, quiero que lo intentemos, que hagamos de este lugar algo nuestro juntas». El resto del día transcurrió entre risas, charlas y movimientos pausados, como si el tiempo se hubiera detenido para ellas. Rebeca desempacaba objetos pequeños mientras Sarocha se encargaba de detalles prácticos y decorativos. Colocaban alfombras suaves, lámparas de luz cálida y cojines en los rincones, asegurándose de que cada espacio transmitiera calma y cuidado. Cada acción estaba marcada por la ternura y la atención mutua. No había apuro, solo la sensación de construir un hogar con amor. Más tarde, Sarocha preparó una pequeña merienda y se sentaron juntas frente a la cuna, imaginando cómo sería la vida diaria. Las noches en vela, los primeros pasos de la bebé, los días de juegos en el pequeño rincón de lectura, y las conversaciones tranquilas mientras compartían la intimidad de su hogar. Las manos de Rebeca y Sarocha se encontraban constantemente, sosteniéndose y transmitiéndose seguridad, mientras sonrisas y susurros llenaban la habitación. En un momento, Sarocha rodeó con sus brazos a Rebeca por detrás, apoyando la cabeza en su hombro mientras ambas contemplaban el espacio que estaba casi listo. El contacto físico era cálido, suave, un recordatorio de que la confianza y el amor no necesitaban prisas para consolidarse. «Esto», murmuró Sarocha, «es solo el comienzo. Tenemos tiempo para todo, para aprendernos, para amarnos, para cuidarnos». Rebeca cerró los ojos y apoyó la frente en el pecho de Sarocha, respirando profundamente. «Sí, y quiero que todo esto sea nuestra vida. Que cada rincón, cada momento tenga un poquito de nosotras». La tarde se volvió noche, y la luz cálida de las lámparas transformó cada espacio en un refugio íntimo y acogedor. Rebeca y Sarocha permanecieron abrazadas frente a la cuna, compartiendo silencios, risas suaves y sueños de futuro. La intimidad se construía sin prisa, con paciencia y ternura, dejando que cada gesto, cada caricia y cada mirada consolidara la certeza de que juntas podían empezar de cero y crear una vida llena de amor, cuidado y complicidad. Mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, ambas sabían que aquel departamento ya no era solo un espacio vacío. Era el inicio de su hogar, de sus días compartidos y de la historia que estaban empezando a escribir juntas, paso a paso. Con la bebé siempre en el centro de su corazón, entre risas, susurros y miradas cómplices, Rebeca y Sarocha sintieron que, por primera vez, la vida les ofrecía un futuro lleno de posibilidades y ternura, donde cada momento compartido sería un ladrillo en la construcción de su felicidad común. Capítulo 33. Días que acercan corazones.
Los días fueron pasando con una suavidad que parecía acariciar cada instante de sus vidas. La cercanía física entre Rebecca y Sarocha, al vivir en el mismo edificio, transformó la rutina en pequeños rituales compartidos. Cada mañana los rayos del sol entraban por los ventanales de sus departamentos vecinos, y pronto se convirtió en costumbre que sus primeras miradas y sonrisas del día se cruzaran a través del pasillo. Solo con ese gesto, ligero pero cargado de afecto, ambas sentían que el día empezaba bien. Desayunaban juntas siempre que podían. Café recién hecho, tostadas crujientes, fruta fresca y algún dulce de vez en cuando, mientras las risas llenaban la cocina y el comedor con un calor inesperado. Entre sorbo y sorbo compartían conversaciones sobre planes, ideas para decorar el departamento de Rebecca, listas de compras y sueños para el futuro. La cercanía permitía que incluso los silencios fueran cómodos. Bastaba la presencia de la otra para sentir tranquilidad, seguridad y un sutil cosquilleo de alegría. A veces se quedaban contemplando cómo la luz de la mañana jugaba con el espacio, o se cruzaban miradas cómplices. Por las tardes, Sarocha se quedaba a ayudar a Rebecca con la organización del departamento, acomodando muebles, colocando adornos y cuidando que todo el espacio destinado a la bebé fuese acogedor y funcional. Cada acción era una muestra de cuidado y complicidad. Rebecca doblaba la ropa de la bebé mientras Sarocha la observaba con una sonrisa, imaginando la pequeña jugando en su rincón favorito. Otras veces, ambas se arrodillaban colocando juguetes en las estanterías, comentando dónde quedaría mejor cada uno, probando y riéndose de las combinaciones que se les ocurrían. Cada decisión, aunque sencilla, parecía consolidar la idea de un hogar compartido, lleno de ternura y detalles pensados con amor. Las cenas también se volvieron un momento sagrado. Preparaban juntas platos sencillos o pedidos especiales de sus restaurantes favoritos, y se sentaban frente a la mesa compartiendo historias del día, risas y planes futuros. Aquellos momentos, aunque cotidianos, tenían la sensación de algo extraordinario. La certeza de estar construyendo una vida en común, paso a paso, con paciencia y cariño. A veces se permitían largas conversaciones sobre cómo querían que fuera la vida con la bebé, imaginando rutinas, juegos y pequeños rituales que marcaran sus días, consolidando un vínculo que crecía con cada palabra compartida y cada gesto de cuidado. Y llegó el día que Sarocha había prometido, su primera cita formal. La invitación fue cuidadosamente planeada, sin prisas, respetando los tiempos de Rebecca. La recibió con un ramo pequeño de flores y una sonrisa que iluminaba toda la calle, extendiendo su mano para guiarla dentro del restaurante. Rebecca, emocionada y ligeramente nerviosa, aceptó la mano con suavidad, sintiendo cómo la anticipación convertía cada paso en un instante cargado de emoción. «Te prometí una cita formal y aquí estamos», dijo Sarocha, con un toque de nervios y entusiasmo mezclados en su voz. Rebecca sonrió tomando su mano y dejándose llevar por la emoción de un momento que había esperado, sin siquiera imaginarlo con tanta certeza. La cita transcurrió entre risas, miradas cómplices y conversaciones que parecían alargar el tiempo. Cada gesto, cada toque de mano, cada sonrisa compartida reforzaba la sensación de cercanía y cuidado que ambas sentían desde hacía semanas. A veces se inclinaban la una hacia la otra para susurrar pequeños secretos, recordando anécdotas que solo compartían entre ellas, mientras el mundo exterior parecía desvanecerse alrededor. Entre plato y plato, Sarocha se inclinaba suavemente hacia Rebecca, susurrando pequeñas confidencias, recordándole lo mucho que la admiraba y lo emocionada que estaba de poder compartir la vida a su lado. Rebecca, con el corazón lleno, le devolvía la atención y la ternura en gestos suaves y palabras cargadas de cariño. Cada mirada, cada sonrisa contenida, parecía solidificar la confianza y la complicidad que se había ido construyendo día a día, en la cercanía de los pasillos, los desayunos, las cenas y los silencios compartidos. Al finalizar la noche, mientras caminaban de regreso por el pasillo que separaba sus departamentos, Rebecca sintió que el paso del tiempo había llevado a algo más que la cercanía física. Había consolidado un vínculo lleno de confianza, complicidad y promesas silenciosas.
La mano de Sarocha en la suya transmitía la seguridad de que, aunque la vida tuviera sus desafíos, juntas podrían afrontarlos, con paciencia, cuidado y amor compartido. Al despedirse frente a sus puertas, antes de entrar en sus respectivos departamentos, Sarocha abrazó a Rebeca con delicadeza y murmuró: «Hoy ha sido perfecto, y esto es solo el comienzo». Rebeca sonrió apoyando su cabeza en el hombro de Sarocha por un instante. «Sí, el comienzo de todo lo que siempre he querido». Los días siguientes continuaron con la misma suavidad y alegría. Cada pequeño gesto reforzaba la intimidad. La mano que se rozaba al cruzar el pasillo, el café preparado para la otra sin que nadie lo pidiera, la risa compartida frente a la cuna de la bebé, o los pequeños detalles que Sarocha dejaba en el departamento de Rebeca, sabiendo que cada acción demostraba cuidado y afecto. La cercanía física se transformaba en intimidad emocional, y cada gesto simple, una risa, una mirada, un roce de manos, reforzaba la seguridad de que juntas podían empezar a vivir plenamente, paso a paso sin prisa, pero con amor y cuidado compartido. Cada día se convertía en un ladrillo más en la construcción de la vida que ambas deseaban, lenta, consciente y llena de ternura, con la certeza de que cada momento compartido era un regalo que les pertenecía solo a ellas. Capítulo 34. Deseos que no esperan. La noche había caído sobre Bangkok, y la ciudad brillaba con luces que se reflejaban en los ventanales del departamento de Rebeca. Ella permanecía despierta, recostada en su cama, con las sábanas ligeramente arrugadas tras su cita con Sarocha. La velada aún vibraba en su memoria. La risa compartida, las miradas que se encontraban y se sostenían, el roce de manos fugaz pero cargado de promesas, los gestos pequeños que la hicieron sentir viva, segura y profundamente deseada. Sin embargo, esa sensación cálida no era suficiente. Su cuerpo la reclamaba con insistencia, su corazón latía con fuerza, y su mente no podía dejar de imaginar a Sarocha a su lado, tan cerca y tangible como nunca antes. Rebeca respiró hondo, notando cómo su embarazo intensificaba aún más sus emociones y hormonas. Cada fibra de su ser quería cercanía, calor, entrega. No quería esperar más, no podía esperar más. Quería dar un paso más, querer y ser querida con la intensidad que la vida les ofrecía en ese instante. Con decisión tomó el teléfono y marcó el número de Sarocha, dejando que la urgencia y el deseo se mezclaran con la ternura que siempre la caracterizaba. «Saro», dijo con un hilo de voz cargado de intensidad y deseo, «quiero que vengas. Ahora». Al otro lado, Sarocha contestó de inmediato, la voz temblorosa, cargada de alarma y preocupación. «Beca, ¿qué pasa? ¿Estás bien?». Rebeca soltó una risa ligera, un sonido que mezclaba diversión, complicidad y excitación contenida. «Tranquila, no me pasó nada», dijo, con la voz suavemente seductora. «Solo quiero que me quieras ahora, aquí, en mi cama». Hubo un silencio al otro lado. Sarocha, sorprendida, sintió cómo su corazón se aceleraba, y su respiración se volvía más profunda. Desde el primer momento que conoció a Rebeca, había sentido el deseo de estar con ella de esta manera, pero siempre había querido respetar los tiempos, avanzar con cuidado y asegurarse de que cada paso estuviera lleno de seguridad, de amor y de atención a la vida que Rebeca llevaba en su interior. Al quedarse muda unos segundos, Rebeca empezó a sentir un pequeño temor. Tal vez Sarocha no quería. Tal vez había cruzado un límite que ella no estaba lista para aceptar. Su voz bajó, teñida de culpa y timidez. «Saro, lo siento. Si no quieres, puedo esperar». Pero Sarocha, con un suspiro cargado de ternura y deseo, negó con firmeza. «No, voy en un minuto». Minutos después, Sarocha estaba frente a la puerta del departamento de Rebeca. Su corazón latía con fuerza, los pensamientos giraban en torno al deseo, la ternura y el cuidado que debía tener con Rebeca y la bebé. Al abrir la puerta, Rebeca la recibió con una sonrisa que derretía cualquier precaución. Sus cuerpos se encontraron en un abrazo cálido y urgente, como si cada uno reconociera la necesidad del otro, recorriéndose con manos suaves, explorando la espalda, los brazos, el rostro. Cada roce era un mapa hacia la intimidad que ambas habían anhelado durante semanas.
Sarocha fue extremadamente cuidadosa, consciente del embarazo de Rebeca. Cada caricia, cada beso, estaba cargado de deseo, pero también de protección y ternura. Sus labios buscaban los de Rebeca con pasión contenida. Sus manos recorrían con delicadeza los contornos del cuerpo que tanto amaba, asegurándose de que la bebé estuviera segura en cada movimiento. Rebeca respondió con igual intensidad. Guiaba suavemente a Sarocha, dejándose llevar, descubriendo cómo sus cuerpos podían hablar sin palabras, cómo cada beso y caricia transmitían amor, deseo, cuidado y entrega. El tiempo pareció detenerse. No existía la prisa ni la urgencia, solo el vaivén de cuerpos que se reconocían y se entregaban con confianza absoluta. Sarocha, con manos suaves y mirada llena de devoción, acariciaba el vientre de Rebeca mientras susurraba palabras cargadas de ternura. «Estás segura. Estoy aquí contigo, cada movimiento, cada roce. Está pensado para que disfrutes sin miedo». Rebeca sintió que se deshacía por completo en esos brazos. Cada caricia, cada beso, cada susurro era un recordatorio de que estaba finalmente donde siempre había deseado. Junto a Sarocha, entregada, cuidada y deseada. El clímax de su entrega fue un instante de conexión absoluta. No solo cuerpos, sino corazones y almas latiendo al mismo ritmo, respiraciones entrelazadas y un calor que parecía envolverlas en un abrazo infinito. Sarocha permaneció junto a ella después, acurrucada, acariciando suavemente su cabello y el vientre, susurrando promesas de amor y cuidado para ambos. «Te amo, Beca», murmuró Sarocha con voz baja, cargada de emoción y ternura. «Y yo a ti», respondió Rebeca apoyando la cabeza en su pecho, dejando que el calor compartido las arrullara. La noche avanzaba sobre Bangkok, pero dentro del departamento todo estaba en calma. Sus cuerpos permanecían juntos, la respiración tranquila, los corazones aún palpitando con intensidad, y la certeza de que, paso a paso, habían dado un salto hacia algo más profundo, más real y más hermoso de lo que cualquier palabra podría expresar. Después se quedaron abrazadas, jugando suavemente con los cabellos y manos de la otra, disfrutando del contacto, de los susurros, de la cercanía que no necesitaba prisa ni palabras. La intimidad se había construido en un acto de entrega total, donde cada roce era una promesa, cada mirada una certeza, y cada caricia un recordatorio de que juntas podían explorar, sentir y amarse sin límites, siempre con cuidado y ternura. Bangkok dormía afuera, pero dentro del departamento de Rebeca, dos corazones vibraban al unísono, creando un refugio donde el amor, el deseo y la paciencia se unían, y donde el futuro parecía prometedor, seguro y lleno de días compartidos. Capítulo 35. La vida que casi soñaron. La semana había pasado en un suspiro, como si alguien hubiera acelerado el tiempo. Desde aquella primera noche en que sus cuerpos se encontraron sin reservas, la relación entre Rebeca y Sarocha parecía haber entrado en una etapa nueva, más profunda y luminosa. No era solo el contacto físico, era la sensación de que al fin podían ser quienes eran sin miedo. Vivían casi juntas, aunque técnicamente cada una seguía en su propio departamento. Pero las noches pertenecían a ellas. Cenas improvisadas, duchas compartidas, risas a media voz para no despertar a los vecinos. Las mañanas tenían su propio encanto. A veces Rebeca despertaba primero y se quedaba contemplando a Sarocha dormir, acariciando suavemente su cabello. Otras, era Sarocha quien se levantaba temprano y le preparaba el desayuno, llevándole una bandeja con frutas frescas, pan tostado y jugo recién exprimido. Pequeños gestos que parecían ordinarios, pero que para Rebeca eran milagros. Después de meses de incertidumbre, sentir que tenía un hogar era casi abrumador. Esa tarde el sol caía lentamente y bañaba el living de tonos dorados. Rebeca estaba sentada en el sillón, con las piernas sobre un cojín para descansar la espalda, el cuaderno del embarazo abierto en su regazo. Anotaba ideas para el nombre de la bebé, tachando y reescribiendo, sonriendo de vez en cuando ante las ocurrencias que Sarocha le había propuesto en el almuerzo. En la cocina, Sarocha preparaba una sopa ligera. El sonido del cuchillo sobre la tabla era constante y tranquilizador.
Tarareaba una melodía suave en tailandés, esa canción que Rebeca ya había aprendido a reconocer como su favorita. La escena era tan cotidiana y perfecta, que a Rebeca se le escapó una sonrisa. Esa era la vida que había soñado. Un hogar cálido, alguien que la cuidara sin pedir nada a cambio, la promesa de un futuro en construcción. Por un instante imaginó a la bebé gateando en ese mismo espacio, el olor de la sopa mezclado con las risas de una familia completa. El sonido del teléfono rompió el hechizo. Rebeca miró la pantalla y la sonrisa se borró. Irin. No era la primera vez esa semana. De hecho, Irin había estado llamándola a horas cada vez más inoportunas. Tarde en la noche, temprano en la mañana, incluso en medio de reuniones. Rebeca había decidido ignorar esas llamadas. No quería volver a abrir una puerta que había cerrado con tanto esfuerzo. Sin embargo, el simple hecho de ver su nombre en la pantalla le removía algo en el pecho. Una mezcla de rabia, culpa y compasión. Sarocha notó el cambio en su expresión desde la cocina y se acercó, secándose las manos en el paño de cocina otra vez, preguntó en voz baja, mirando el teléfono con el ceño fruncido. Rebeca apagó la pantalla y lo dejó boca abajo sobre la mesa así. No quiero hablar con ella. Solo va a hacerme sentir culpable otra vez. Sarocha se agachó frente a ella, apoyando las manos en sus rodillas. Rebe. Tienes derecho a estar tranquila, su tono era firme, pero lleno de cariño. No tienes por qué cargar con lo que ella sienta. Tú elegiste estar aquí conmigo. Rebeca suspiró. La culpa seguía siendo un fantasma que la perseguía, pero sabía que Sarocha tenía razón. No sé qué más hacer, murmuró. Me da pena, pero no quiero que esto nos afecte. Déjame contestarle yo. Sarocha tomó el teléfono con decisión. Déjame ponerle límites de una vez. Rebeca dudó unos segundos, el pasado latiendo en el fondo de su mente, recordándole noches con Irin, viajes, peleas, reconciliaciones que la dejaban agotada. Finalmente asintió. Está bien. Sarocha deslizó el dedo para contestar. Irin dijo con voz firme pero educada. Soy Sarocha. Hubo un silencio breve, luego una risa quebrada al otro lado de la línea. Claro. Tú. La que me la robó, el tono era ácido, pero más que nada sonaba desesperado. Pásame a Rebeca. No. Irin. Sarocha se mantuvo tranquila. Rebeca no quiere hablar ahora. Y te pido que respetes su decisión. El ruido de un vaso golpeando la mesa se escuchó a través del altavoz. Ah, sí, ahora eres su guardaespaldas. Ella es mía, ¿entiendes? Rebeca apretó las manos contra las piernas. Escuchar esa palabra mía le revolvió el estómago. No, Irin. La voz de Sarocha fue más firme esta vez, casi cortante. Ella tomó una decisión. No vuelvas a llamarla en este estado. Colgó antes de que Irin pudiera responder. El silencio en la sala se sintió pesado por un momento. Sarocha se volvió hacia Rebeca y se sentó a su lado. Lo lamento. Sus dedos buscaron la mano de Rebeca. No me gusta que te hable así. Rebeca negó con la cabeza. No tienes que disculparte. Su voz salió baja, pero segura. Era justo lo que necesitaba escuchar. Tomó el teléfono, bloqueó el número y lo dejó sobre la mesa. Respiró hondo, como si con ese gesto se quitara un peso de encima. No voy a dejar que nada ni nadie arruine esto, dijo finalmente, apoyando la cabeza en el hombro de Sarocha. No voy a dejar que me robe la paz que he encontrado contigo. Sarocha le besó el cabello abrazándola con ternura. Estamos bien, Rebe. Estamos justo donde tenemos que estar. La tensión se fue disipando poco a poco, reemplazada por el olor reconfortante de la sopa que seguía humeando en la cocina. Se sirvieron en silencio, pero era un silencio cómodo, de esos que hablan por sí solos. Esa noche, mientras se acurrucaban en la cama, Rebeca sintió que algo había cambiado. No era solo que había cerrado un capítulo de su vida, era que había elegido el camino que quería caminar de ahora en adelante. La bebé se movió en su vientre, como si confirmara que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en mucho tiempo, Rebeca se durmió sin sentir culpa. Capítulo 36. Sombras entre vitrinas. El amanecer se filtró tímido por las cortinas del dormitorio de Rebeca, bañando la habitación en una luz dorada que parecía anunciar un día perfecto. Ella abrió los ojos con calma,
sintiendo primero el peso dulce de la rutina que estaban creando juntas, y después la emoción de lo que venía. Un día dedicado solo a ellas y a su hija. Lista para recorrer todas las tiendas de la ciudad, bromeó Sarocha desde la puerta, con el cabello aún húmedo de la ducha y una camisa blanca arremangada que a Rebeca le pareció irresistiblemente atractiva. Lista, respondió Rebeca, sonriendo mientras se levantaba con cuidado. Hoy no paramos hasta que tengamos todo lo que falta para la bebé. El simple hecho de escucharse decir la bebé le llenaba el pecho de calidez. Salieron tomadas de la mano, sin prisa, caminando hasta la primera tienda mientras la brisa de la mañana les despeinaba el cabello. Rebeca ya no sentía el peso de las miradas curiosas de la gente. Lo que antes la habría puesto nerviosa ahora solo la hacía apretar la mano de Sarocha con más fuerza, orgullosa de lo que compartían. El primer destino fue una gran tienda de muebles para bebés. Entraron riendo y pronto estaban probando la firmeza de las cunas, midiendo con la mirada cuál encajaría mejor en el rincón que habían preparado en casa. Rebeca se detuvo de golpe al ver una mecedora blanca, delicadamente tallada, que parecía sacada de una postal. La quiero, dijo con determinación, tocando la madera pulida. Me imagino aquí, leyéndole cuentos cuando no pueda dormir. Sarocha se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos y apoyando la barbilla en su hombro. Entonces la llevamos, murmuró contra su oído, y Rebeca sintió que esa frase tenía un peso especial, como si no hablara solo de la mecedora, sino de todo lo que venía con ella. A medida que avanzaba el día, su carrito se fue llenando. Mantitas de algodón, diminutos bodys, una lámpara de luz cálida, pañales de tela, un par de sonajeros de madera. Cada nuevo objeto era motivo de bromas, de risas, de miradas cómplices. Se detenían en cada pasillo, se daban tiempo de imaginar cómo sería la habitación terminada, cómo se vería su hija durmiendo en ese espacio creado con tanto amor. Pero en las sombras, alguien más las observaba. Irin. La había visto por casualidad al salir de una cafetería donde había ido a intentar sacarse la resaca de la noche anterior. Al principio pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero no. Era Rebeca. Y estaba de la mano de otra mujer. La imagen fue como un golpe directo al estómago. Su primer impulso fue correr hacia ellas, decir algo, exigir explicaciones. Pero no lo hizo. Permaneció quieta, fumando un cigarrillo, observando. Y cuando las vio entrar a la tienda, algo se encendió en ella. Quiero saber dónde vive. Si al menos sé dónde está, podré encontrar el momento para hablar con ella, para hacerle entender que esto es un error. Decidió seguirlas a distancia. Mientras tanto, Rebeca y Sarocha seguían sumergidas en su burbuja de felicidad. Al salir de la última tienda, la tarde ya caía y el cielo tenía un tono anaranjado. Se detuvieron en una pequeña heladería. Rebeca eligió un helado de frutilla, Sarocha uno de té verde, y se sentaron en una banca de madera frente a la calle. ¿Tienes helado en la nariz?, dijo Sarocha, divertida. Ah, sí, preguntó Rebeca haciéndose la inocente. Sarocha se inclinó y lo limpió con un beso. Rebeca sonrió, el corazón latiéndole rápido, sintiendo que cada pequeño gesto de Sarocha era una reafirmación de lo que estaban construyendo. Me encanta verte, así, dijo Sarocha con voz suave. Así como. Feliz. Rebeca la miró en silencio por unos segundos. Es que contigo es fácil, respondió al fin. La frase quedó flotando entre ellas como una promesa silenciosa. Cuando terminaron el helado y se levantaron para volver, Sarocha recordó algo. Quiero que conozcas a Nam, dijo de pronto. Tu mejor amiga. Sí. Ella sabe todo de mí. Bueno, casi todo, rió. Siempre me dice que tiene que conocer a la mujer que me robó el corazón. Rebeca sonrió pensativa. ¿Qué te parece si la invitamos a cenar esta semana? Podríamos cocinar algo las dos. ¿En casa?, preguntó Sarocha, saboreando esas palabras. Sí, respondió Rebeca apretándole la mano. Nuestra casa. Era la primera vez que Rebeca lo decía así, y Sarocha sintió que el pecho se le llenaba de emoción. No muy lejos, Irin observaba la escena desde la vereda de enfrente. Vio el beso, vio las risas, y sintió un dolor punzante en el pecho. No recordaba la última vez que había visto a Rebeca sonreír de esa forma estando con ella.
pero en lugar de marcharse, encendió otro cigarrillo y esperó hasta verla subir a automóvil. Memorizó la calle en la que las dejó el vehículo. Ahora sabía dónde encontrarla. En el auto, Rebeca apoyó la cabeza en el hombro de Sarocha, agotada pero con el corazón lleno. «Fue un buen día, ¿no?» «El mejor», respondió Sarocha, acariciándole el cabello. «Y lo que viene será aún mejor». Ninguna de las dos podía imaginar que, en las sombras, alguien más planeaba su propio encuentro. Capítulo 37. La cena con Nam. El departamento estaba iluminado de forma cálida, con velas sobre la mesa y un aroma a jengibre y cilantro flotando en el aire. Rebeca había ayudado a Sarocha a preparar la cena, riendo entre platos y ollas, probando especias nuevas y sorprendida de lo natural que se sentía compartir esos pequeños gestos cotidianos. Cada movimiento parecía marcar un compás nuevo en la vida que estaban construyendo juntas. Pequeñas rutinas que se volvían grandes recuerdos. «¿Estás nerviosa?», preguntó Sarocha, mientras terminaba de cortar unas hierbas frescas. Su tono era casual, pero la mirada reflejaba expectación. «Un poco», admitió Rebeca sonriendo. «Es la primera vez que conozco a una de tus amigas». «Nam es especial», dijo Sarocha con un brillo en los ojos. «Ha estado conmigo en momentos duros. Quiero que vea que ahora soy feliz que te conozca a ti». Rebeca sintió una calidez en el pecho. Aquellas palabras eran más que una simple presentación. Era una forma de integrarla en su mundo, de decirle que su relación no era un secreto ni algo pasajero. Era la confirmación de que Sarocha quería que estuviera allí, en cada aspecto de su vida. Cuando Nam llegó, la atmósfera se volvió aún más acogedora. Saludó a Rebeca con un abrazo espontáneo, como si ya la conociera de antes, y su energía cálida disipó cualquier resto de nerviosismo. «He oído tanto de ti», dijo Nam, mirándola con complicidad. «Ahora entiendo por qué Sarocha no deja de sonreír últimamente». Sarocha se ruborizó, y Rebeca rió sintiendo que la tensión inicial se disolvía. La cena comenzó entre anécdotas, bromas y confidencias. Nam hablaba con entusiasmo de viajes y proyectos, mientras Sarocha y Rebeca compartían miradas y gestos íntimos que no necesitaban palabras para expresar cuánto se querían. Rebeca, mientras servía los platos, no pudo evitar notar la manera en que Sarocha buscaba su mano bajo la mesa o le sonreía al encontrarse con su mirada. Pequeños gestos apenas perceptibles para un extraño, pero que para ellas eran señales de un vínculo profundo y nuevo. En medio de la calidez de la velada, Rebeca se levantó para mirar por el balcón. El aire de la tarde era fresco, y la ciudad se extendía bajo sus pies, luces lejanas parpadeando como estrellas urbanas. Por un instante creyó ver un movimiento en la acera, algo fugaz que desapareció antes de que pudiera asegurarse. Un escalofrío recorrió su espalda, pero se obligó a respirar hondo y regresar al comedor, intentando no dejar que la sombra de su inquietud se notara. «¿Todo bien?», preguntó Sarocha, tocándole la mano, notando la leve tensión en sus hombros. «Sí, solo creí ver algo en la calle». «Debe ser mi imaginación», respondió Rebeca, intentando forzar una sonrisa. La conversación continuó, pero en el fondo de su mente la inquietud permanecía. Más tarde, mientras recogían los platos y lavaban los utensilios, el teléfono de Rebeca vibró sobre la mesa. Era una llamada de número desconocido. «¿Vas a contestar?», preguntó Sarocha arqueando una ceja. Rebeca miró la pantalla y negó con la cabeza. Apagó el sonido, apoyando la mano sobre la de Sarocha como si necesitara sentirse segura. «No voy a contestar», dijo con firmeza. «Esta noche no quiero dejar que nada nos arruine». Nam percibió la tensión, pero decidió no insistir, eligiendo acompañarlas con naturalidad. «Todo bien entonces», comentó con ligereza. «Me alegra verlas tan felices». Cuando Nam se despidió, abrazó a ambas, dejando un beso cálido en la frente de Rebeca. Al cerrar la puerta, Rebeca apoyó la frente en el hombro de Sarocha. «Me gusta tu mundo», susurró. «Quiero ser parte de él». Sarocha la abrazó con fuerza, besándola en el cabello, sin necesidad de decir nada. Era un acto silencioso que lo decía todo. Era bienvenida, amada y segura. Mientras apagaban las luces y se dirigían al dormitorio, Rebeca sintió de nuevo esa leve sensación de ser observada.
un cosquilleo inquietante que subía por la nuca. Miró rápidamente hacia el balcón, contemplando la acera vacía y los edificios cercanos iluminados por luces tenues. Ninguna sombra concreta, ningún indicio de presencia. Sin embargo, la sensación persistía, suave pero penetrante. «Cierra la cortina», pidió en un susurro apoyando la mano en la de Sarocha. Sarocha lo hizo sin preguntas. La habitación quedó en penumbra, y el silencio de la noche se llenó solo de su respiración y los latidos de sus corazones entrelazados. Aunque no había pruebas, Rebeca no podía quitarse de la cabeza que alguien podría estar al acecho en la distancia, anotando sus movimientos, sus risas y cada gesto de cercanía. Era una inquietud que mezclaba precaución con la certeza de que su pasado podría irrumpir en su recién construida felicidad. Se acurrucó contra Sarocha, dejando que el calor del cuerpo de su pareja la envolviera y le recordara que, dentro de esas paredes, estaban a salvo. Aún así, fuera, en la ciudad que nunca duerme, alguien observaba desde la distancia, invisible e implacable. Irene no tenía acceso ni claridad de lo que sucedía dentro del departamento, pero su determinación ardía más que nunca. Cada detalle que lograba captar desde la calle alimentaba su obsesión. La risa de Rebeca, el gesto de cariño de Sarocha, la intimidad compartida que no podía alcanzar. «No es el final», murmuró Irene apretando la botella de whisky que aún sostenía. «No voy a dejar que me la quiten». Y así, mientras el departamento se sumía en el silencio y la seguridad de la pareja, la ciudad alrededor continuaba su ritmo indiferente, pero la amenaza latente había encontrado un lugar, invisible, paciente y calculadora. Capítulo 38. Presencias que acechan. La ciudad seguía su ritmo habitual, ajena a los latidos acelerados en un departamento del centro de Bangkok. Rebeca despertó con el suave rayo del sol filtrándose entre las cortinas. A su lado, Sarocha aún dormía, su respiración pausada y constante, y el pecho de Rebeca se llenó de esa sensación de seguridad que había aprendido a disfrutar. Por unos segundos el mundo parecía perfecto. Se levantó y se acercó al balcón, apoyando las manos en la baranda. La vista de la calle iluminada por la luz temprana la tranquilizaba, pero un escalofrío insistente volvió a recorrer su espalda. Por un instante creyó ver a alguien que la observaba desde la acera, pero cuando parpadeó, no había nadie. Solo el bullicio de la ciudad, los autos pasando y los transeúntes que no notaban nada. Mientras tanto, Irene estaba cerca, moviéndose con discreción entre los edificios. No podía verlas, no podía saber qué sucedía dentro del departamento, pero había logrado memorizar la entrada, la puerta, los patrones de llegada y salida de la pareja. Cada gesto de Rebeca y Sarocha que había visto desde la distancia alimentaba su obsesión. Decidida a no perder la pista, Irene comenzó a tomar notas. ¿Qué calles tomaban? ¿Qué cafés visitaban? Incluso los horarios aproximados en que salían y regresaban. La distancia no disminuía su intensidad, solo la hacía más calculadora. Cada paso que daban Rebeca y Sarocha, aunque inconsciente de su presencia, era observado y registrado, como un tablero de ajedrez donde ella planeaba sus movimientos con paciencia. Ese día, Rebeca y Sarocha salieron de nuevo juntas, esta vez para comprar algunos detalles de última hora para la habitación de la bebé. Caminaban tomadas de la mano, riendo, intercambiando comentarios y recordándose mutuamente lo afortunadas que eran de haberse encontrado. La sensación de normalidad era perfecta, casi ilusoria, pero Rebeca no podía quitarse del todo la inquietud que sentía. Se detuvieron a mirar una vitrina llena de juguetes de madera, y Rebeca no pudo evitar imaginar cómo se escucharían las risas de la bebé jugando con ellos. Sarocha la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro, y juntas se quedaron un momento en silencio, disfrutando de la sensación de hogar anticipado que ya compartían, aunque la amenaza invisible comenzaba a colarse en sus pensamientos. De regreso al departamento, mientras Sarocha preparaba un café y Rebeca acomodaba algunas cosas en la sala, su teléfono vibró con un mensaje de número desconocido. «Sé dónde estás». Rebeca sintió un nudo en el estómago, pero respiró hondo y apagó el teléfono. No quería darle espacio a la preocupación esa mañana. «¿Qué pasó?».
preguntó Sarocha, notando la tensión en la expresión de Rebeca. Nada, solo un mensaje raro, dijo Rebeca, tratando de sonar tranquila y sonriendo débilmente. No es nada. Sarocha asintió, pero no pudo evitar apretar suavemente la mano de Rebeca, consciente de que algo latente rondaba fuera de sus paredes. Esa tarde, mientras cenaban algo ligero, Rebeca no podía dejar de mirar hacia la ventana del balcón, sintiendo que alguien, aunque invisible, podría estar cerca. La sensación se volvió más intensa cuando escuchó un ruido sordo en la acera de enfrente, como si un objeto hubiera caído al suelo. No vio nada concreto, pero su cuerpo reaccionó como si alguien la estuviera observando. Sarocha, al percibir su inquietud, la abrazó por detrás, apoyando la barbilla sobre su hombro. «Estás a salvo», susurró. «Aquí dentro nadie puede tocarte». Rebeca cerró los ojos, dejándose envolver por la seguridad de Sarocha. Mientras afuera, entre la multitud indiferente de la ciudad, Irene continuaba su vigilancia silenciosa. Cada gesto de las dos, cada sonrisa compartida, cada paso dentro del edificio, era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que estaba dispuesta a recuperar. Más tarde, mientras Rebeca organizaba la mesa para la cena, notó que su sensación de ser observada se intensificaba. No había sombras, no había figuras visibles, solo un cosquilleo de inquietud que recorría su piel. Cada sonido del departamento parecía amplificado. El roce de la cuchara contra el plato, el murmullo de Sarocha tarareando en la cocina, el latido de su propio corazón. Todo se mezclaba con la sensación de que la seguridad que sentía dentro de ese hogar podía verse perturbada en cualquier instante. La amenaza aún era invisible, pero la tensión sutil comenzaba a calar en su vida diaria. Las luces del departamento se apagaron lentamente, y la noche cubrió la ciudad. Dentro, Rebeca y Sarocha se acurrucaron en la cama, intentando dejar atrás la sensación de ojos que acechaban desde la distancia, mientras afuera, alguien observaba y planeaba, paciente, calculadora y decidida. Antes de dormirse, Rebeca apoyó la frente contra el pecho de Sarocha, sintiendo los latidos que la calmaban y la recordaban de que, al menos dentro de esas paredes, todo podía seguir siendo perfecto, aunque fuera solo por un instante. Afuera, en las calles iluminadas por faroles y autos, la presencia que acechaba anotaba mentalmente cada detalle, esperando el momento adecuado para actuar. La obsesión era silenciosa, pero más peligrosa que nunca. Capítulo 39. Encuentros inesperados. Como cada mañana, Rebeca despertó abrazada a Sarocha, sintiendo el calor de su cuerpo y el ritmo pausado de su respiración. La luz tenue del amanecer entraba por las cortinas, iluminando sus rostros y recordándole a Rebeca lo segura que se sentía junto a ella. Por unos segundos todo parecía suspendido en calma, y la sensación de paz le llenaba el pecho como un bálsamo. «Hoy tengo varias pacientes que atender», susurró Sarocha con una sonrisa somnolienta, apartando apenas la cabeza de Rebeca. «Será un día largo». «Está bien», respondió Rebeca acariciándole el brazo. «Yo avanzaré un poco en mi libro desde casa. Por fin puedo dedicar tiempo a escribir sin interrupciones». Sarocha se incorporó con cuidado y se dirigió al baño, dejándole la cama caliente a Rebeca. Mientras escuchaba el agua caer en la ducha, Rebeca se levantó y comenzó a preparar el desayuno. Tostadas doradas, jugo de naranja recién exprimido y café humeante. El aroma del café llenó el departamento, mezclándose con la tranquilidad de la mañana y el murmullo distante de la ciudad que despertaba. Cuando Sarocha salió del baño con el cabello todavía húmedo, Rebeca la recibió con una sonrisa y un beso rápido en los labios. La complicidad entre ambas era palpable en cada gesto, cada mirada y cada roce de manos. «Hace semanas que no usas tu departamento», comentó Rebeca mientras servía la mesa. «¿Extrañas algo?». No respondió Sarocha con sinceridad, acercándose para abrazarla. «Estar aquí contigo. Esto ya es mi hogar». Se quedaron compartiendo pequeños besos y caricias, disfrutando de la calma antes de que Sarocha tuviera que irse. La conversación derivó en planes para el futuro cercano, risas suaves sobre la decoración del departamento y comentarios sobre la habitación de la bebé, que aún estaban terminando de preparar.
Después de varios minutos de intimidad y complicidad, Sarocha se levantó para vestirse. «Nos vemos en la noche», dijo, ajustándose la chaqueta. «Cuida tu salud y tu descanso». «Lo haré», asintió Rebeca, viendo cómo se despedía con un último beso antes de salir. «Ten un buen día». Una vez sola, Rebeca volvió a sumergirse en su novela, concentrándose mientras el tiempo parecía escurrirse entre sus dedos. Los párrafos se sucedían, y cada línea escrita la hacía sentir más cerca de su propósito, más conectada consigo misma, y con la vida que compartía con Sarocha. Horas después, decidió darse un pequeño gusto. Tenía antojo de helado. Salió del departamento y caminó hacia la tienda cercana, eligiendo su sabor favorito y disfrutando del dulce frío mientras la ciudad vibraba a su alrededor. Al regresar con cada bocado de helado, la sensación de normalidad y felicidad la envolvía. Sin embargo, no se percató de que alguien la seguía a poca distancia, silencioso entre la multitud. De repente, una mano se posó firmemente sobre su brazo, deteniéndola en seco. «Rebeca», exigió la voz de Irene, cargada de intensidad y un dejo de desesperación. «Tenemos que hablar». El corazón de Rebeca dio un vuelco. Intentó alejarse, pero el agarre de Irene no cedía. El miedo la paralizó por un instante y un grito escapó de su garganta. «¡Auxilio!», gritó, mientras la tensión se convertía en pánico y el mundo parecía reducirse a ese momento de amenaza y vulnerabilidad. Apenas unos segundos después, el conserje del edificio apareció de la nada, con una mirada firme y decidida. Su presencia fue un muro físico y simbólico contra el miedo de Rebeca. «Suéltela», ordenó, colocando su cuerpo entre Rebeca e Irene. «Si no te vas ahora, llamaré a la policía». Irene, furiosa y temblorosa, soltó el brazo de Rebeca y retrocedió unos pasos, lanzando una última mirada cargada de promesas y amenaza. «Esto no termina aquí», amenazó antes de desaparecer entre la gente. Rebeca, temblando y respirando con dificultad, agradeció al conserje con voz entrecortada. «Muchas gracias», susurró todavía nerviosa. «No sé qué habría hecho». «Tranquila», respondió el hombre. «No permito que nadie la intimide en este edificio. Voy a comunicarme con su pareja. Es importante que sepa lo que pasó». Minutos después, el conserje llamó a Sarocha, informándole con preocupación que Rebeca había tenido un encuentro inesperado con alguien que la había asustado. Sarocha sintió un nudo en el estómago. Los nervios y el estrés no eran buenos para Rebeca en su estado, y la idea de que alguien pudiera acercarse a su mundo la llenaba de rabia y preocupación. «Gracias por avisarme», dijo Sarocha, tratando de mantener la calma mientras se apresuraba a terminar sus consultas. «Iré a casa lo antes posible». Al entrar al departamento, Rebeca cerró la puerta con un suspiro profundo, apoyándose un instante contra la madera. La sensación de peligro todavía vibraba en su pecho, y un temblor recorrió sus manos. Respiró hondo y fue a la cocina, vertiéndose un vaso de agua mientras su mente repasaba los eventos. «Estoy bien», se dijo a sí misma. «Estoy a salvo aquí». Pero incluso mientras trataba de tranquilizarse, no podía evitar mirar la ventana del balcón con una mezcla de recelo y conciencia. Fuera, la ciudad seguía su ritmo, impersonal e indiferente. Y aunque no había nadie a la vista, Rebeca sabía que la amenaza de Irene persistía, invisible, paciente, calculadora. Su vida con Sarocha estaba creciendo, pero el pasado acechaba, recordándole que la felicidad podía ser perturbada en cualquier momento. Se recostó en el sillón, cerrando los ojos y dejando que el calor del hogar y el recuerdo del abrazo de Sarocha la envolvieran. La amenaza estaba ahí, pero dentro del departamento, mientras Sarocha llegara y permaneciera a su lado, todavía podía sentirse protegida. Capítulo 40. Entre miedo y protección. Sarocha llegó al departamento tan rápido como le fue posible, con el corazón agitado y la preocupación dibujada en el rostro. El conserje la había llamado minutos antes, contándole lo ocurrido, y cada detalle había hecho que la rabia y el miedo se entrelazaran en su pecho. «Beca», dijo al entrar, casi sin aliento. «¿Estás bien?» Rebeca se giró desde el sillón, con las manos todavía temblorosas, y asintió débilmente. «Sí, estoy bien», respondió.
Gracias a que el conserje estaba allí, no sé qué habría pasado. Sarocha dejó el bolso a un lado y se acercó a abrazarla con fuerza, como si pudiera transmitirle toda la seguridad que necesitaba. Rebeca se hundió en su abrazo, dejando escapar un suspiro largo, mezclado de alivio y miedo. El calor de Sarocha le recordaba que, al menos dentro de estas paredes, estaba protegida. «Nunca más dejaré que nadie se acerque a ti», dijo Sarocha con firmeza. «Nadie. Esta es tu casa, nuestro hogar, y no permitiré que nadie te asuste». «Lo sé», murmuró Rebeca, apoyando la cabeza en el hombro de Sarocha. «Pero, Irene». Ella no se rinde fácilmente. Sarocha la miró a los ojos, intentando transmitirle calma y control. «Entonces nos aseguraremos de que no tenga oportunidad. Pondremos seguridad, cuidaremos cada detalle. No estás sola en esto, Becca. Yo estoy contigo». Rebeca asintió tomando las manos de Sarocha entre las suyas. El contacto físico le devolvía algo de su tranquilidad, pero aún sentía un nudo en el estómago. La amenaza de Irene era real, tangible, y aunque el conserje había actuado rápido, ambas sabían que debían reforzar su protección. «Podemos instalar cámaras en la entrada y cerca del ascensor», sugirió Sarocha. «Y hablaré con el conserje para que esté atento a cualquier movimiento sospechoso. También podemos cambiar las cerraduras si es necesario». Rebeca suspiró, tratando de no dejarse dominar por el miedo. «Sí, hagámoslo. No quiero que nada ni nadie interrumpa lo que estamos construyendo». Después de comer algo ligero y ordenar la cocina juntas, decidieron salir al balcón. La vista de la ciudad despertaba un cosquilleo de libertad. La luz del día iluminaba los edificios, los taxis corrían de un lado a otro, y la vida urbana continuaba ajena a sus temores. Rebeca apoyó las manos en la baranda y respiró hondo, dejando que el aire fresco despejara su mente. Por un instante permitió que la tensión se disipara y se sintió segura, aunque la sombra de Irene permaneciera en su memoria. «Mira», dijo Sarocha, apoyando una mano sobre su espalda. «La ciudad sigue igual, indiferente. Pero aquí, dentro, podemos protegernos. Aquí es nuestro espacio». Rebeca sonrió débilmente, encontrando consuelo en las palabras y la presencia de Sarocha. A su lado, la sensación de seguridad crecía, y por primera vez en horas, pudo imaginarse disfrutando de la calma sin pensar en amenazas externas. Esa tarde, mientras organizaban la habitación de la bebé, Sarocha decidió reforzar algunas medidas. Revisaron cerraduras, instalaron cámaras discretas y reforzaron el sistema de seguridad del edificio con la ayuda del conserje. Rebeca observaba cada paso, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Sabía que nada de eso podía eliminar por completo la sombra de Irene. Pero tener un plan, tener a Sarocha a su lado, hacía que el miedo se sintiera menos dominante. Sarocha revisó la alarma, probó los sensores de movimiento y habló con el conserje sobre horarios y posibles situaciones sospechosas. Rebeca, mientras tanto, decoraba la habitación de la bebé, colocando cojines y juguetes en estanterías bajas. Cada gesto cotidiano se volvió una forma de normalidad, de proteger su vida y al mismo tiempo. Más tarde, mientras la ciudad se cubría con la luz cálida del atardecer, Sarocha y Rebeca se recostaron juntas en el sofá, compartiendo silencio y caricias suaves. Rebeca apoyó su cabeza en el pecho de Sarocha, escuchando los latidos de su corazón y dejando que su respiración se sincronizara con la de ella. Cada gesto era un recordatorio de que estaban construyendo algo sólido, un refugio que nadie podría derribar fácilmente. «Gracias por estar conmigo», susurró Rebeca apoyando la cabeza en el pecho de Sarocha. «Siempre», respondió Sarocha acariciando su cabello. «Siempre estaré contigo». Mientras la noche avanzaba y la ciudad continuaba su ritmo indolente, ambas se perdieron en la intimidad de su hogar. Hablaban de la bebé, de sus planes y de lo que querían para su futuro. Cada conversación, cada risa compartida, era un pequeño acto de resistencia frente al miedo que acechaba fuera. Antes de dormir, Rebeca miró por la ventana un instante más. La calle estaba tranquila, vacía, y sin embargo un escalofrío recorrió su espalda. No había nadie visible, pero la sensación de ser observada permanecía ligera y constante. Sarocha notó la inquietud y acercó su mano apretándola suavemente.
Dentro de estas paredes nadie puede tocarnos, susurró Sarocha. Rebeca cerró los ojos, aferrándose a esa seguridad. Afuera, la sombra de Irin permanecía distante, calculadora, esperando su momento. Pero por primera vez, Rebeca entendió que juntas, Sarocha y ella, podían enfrentarlo todo. La amenaza estaba ahí, sí, pero su amor era más fuerte. Un refugio que ni el miedo ni la obsesión podrían derribar. Cuando finalmente se recostaron bajo las mantas, se abrazaron con fuerza, compartiendo calor y protección mutua. Cada respiración conjunta era un acto de amor y resistencia, una afirmación silenciosa de que, sin importar lo que viniera, no permitirían que nadie destruyera lo que habían construido. Mientras la ciudad dormía, los edificios iluminados apenas por faroles y letreros de neón, Rebeca dejó que su mente descansara en la seguridad de Sarocha. La amenaza estaba ahí fuera, siempre presente, pero no dentro de estas paredes. Y en esa certeza, por primera vez en días, pudo sentirse verdaderamente en paz, aunque solo fuera por un momento. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.